El podcast de hoy no va a ser uno cualquiera de divulgación, porque, bien podría haber recurrido a algún experto, pero esta vez decidí que para hablar de lo que vamos a hablar de un experto necesitábamos a alguien que hubiese vivido esa situación, y las que vamos a hacer este podcast somos dos madres que hemos vivido esa situación. Para entender lo que vivimos y para comprender el dolor que transitamos, os recomiendo que no os perdáis este episodio. El de hoy no es un podcast cualquiera de divulgación. Para hablar de duelo perinatal no he traído un experto en psicología ni en ginecología, quizás en otro episodio, porque desde que viví en mis carnes la pérdida de un bebé al final del embarazo, supe que nadie era capaz de entender lo que se sufre si no se había pasado por ello. Y por eso, para hablar de lo que sentimos y vivimos en ese trance, he invitado a Virginia del Río. Ella es periodista como yo y ella es mamá de un bebé que se fue a las estrellas como yo. Mi hija Carmen se fue en agosto de 2017. Uriel, hijo de Virginia, se fue en enero de 2018, en la semana 39 de gestación. Le propuse a Virginia hablar de este tema la temporada pasada, pero en aquel momento pues no era el idóneo. Y ahora sí que la tengo aquí conmigo. Virginia, bienvenida. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a hablar de algo que las dos hemos vivido, que conocemos. El año pasado no querías hablar de esto porque acabas de pasar, todavía después de Uriel, tú acabas de pasar no hace tanto también por un aborto, ¿no? En el primer trimestre. Justo cuando me lo propusiste, estaba embarazada otra vez. Y bueno, tú bien sabes lo que es un embarazo después de una pérdida tan dolorosa. Entonces, a mí me daba miedo hasta casi respirar. Y no quería hablar de ese tema solamente por puro miedo, porque en realidad es algo que me acompaña, como bien sabes tú también. Esto es parte de nuestra historia, nos acompaña y yo ya lo tengo encajado en mi vida, he aprendido a vivir con esto y vuelvo a sonreír y a vivir y todo, pero tenía tanto miedo que decía, ay Dios mío, no quiero volver a hablar de ese tema mientras dure el embarazo. Luego el embarazo pues finalizó la semana 12, obviamente, bueno, pues necesité ese tiempo, ¿no? De pues hospitalización, legrado, ya sabes, y luego digo, pues vamos a retomar ese tema, vamos a hablar de ese tema que también hace compartirlo, porque desafortunadamente son muchas las personas que pasan por aquí y bueno, pues si podemos darle un poquito de luz desde nuestras vivencias, la tuya y la mía, pues bienvenido sea, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero que me hables de Uriel, ¿no? Y eso comienza, ¿no? Desde a lo mejor el momento en que decides quedarte embarazada. No sé si quieres contar algo de la historia de ese embarazo. Sí, Uriel llegó a mi vida pues con 39 años, en el primer intento de fecundación in vitro, rompiendo todas las estadísticas para las mujeres a partir de los 35, ¿no? Primer intento, embarazada. Y bueno, fue un camino muy ilusionante, fue un camino muy emocionante, fue un embarazo muy luminoso. Si hay algo que yo le pedía al universo desde que tengo uso de razón es ser madre. No le pedía nada más. Lo demás, soy una persona que sabe disfrutar de las pequeñas cosas y en general no le exijo mucho, no le pido mucho a la vida, sé disfrutar de todo, ¿no? Las poquitas cosas. Pero un hijo sí, o sea, yo quería ser madre y eso fue lo que me hizo lanzarme por la maternidad en solitario, que llegó un momento en el que yo no quería dejar en manos del destino que conociese a alguien, que nos enamorásemos al mismo tiempo y que los dos quisiéramos ser padres al mismo tiempo. Yo ya tenía 38 años y dije, me planto aquí, voy a hacer esto sola. Muy contenta, muy segura y con toda la inocencia del mundo porque no había vivido nada tan dramático. Pues mi embarazo fue fenomenal, todo muy bien, yo muy bien, él muy bien, yo muchas náuseas, pero eso no era importante. Y bueno, pues claro, yo estaba acostumbrada a ir a clases de preparación al parto y siempre nos decían, si el bebé de repente no se mueve y tal,
la verdad es que eso lo recuerdo muchísimo ahora, pero en aquel momento no le daba casi importancia, porque mi hijo se movía tanto, pero tanto, 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 que yo decía, bueno, sí, claro, no se va a mover, imposible que no se mueva. Y tampoco nos explicaba mucho más, ¿no? Si no se mueve tal, tómate algo dulce, recuéstate sobre el lado izquierdo y si ya ves que no, te vas a urgencias. Y ahí se quedaba la conversación. Yo nunca llegué a imaginar las consecuencias de por qué no se mueve mi hijo, porque bueno, supongo que también vivir un embarazo desde la inocencia es mucho más bonito que cuando tienes toda esa información que se hace muy cuesta arriba. Así que pues un día después de haber estado horas antes en una revisión y ser todo perfecto, que me dijeran que mi hijo tenía el corazón de un caballo y bueno, pues nos vemos pronto porque enseguida te vas a poner de parto, pues me levanté y no le notaba y pensé, ay, esto es cosa mía, pero es que es rarísimo, porque es que yo me despierto porque él me da patadas y se mueve mucho. Y después de unas horas de ponte así, toma esto, haz lo otro, no sé cuánto, ya no aguanté más y me fui a urgencias, pero me fui a urgencias. Creo que una parte de mí tenía mucho miedo, pero otra parte de mí no era consciente de qué podía significar ese miedo, porque yo me fui sola a urgencias. Si yo hubiese imaginado lo que podía significar, pues a lo mejor no me hubiese ido sola, porque Claro, yo porque tú no te afronté... imaginabas, o sea, es que tú en tu No. subconsciente no espera que le vayan a decir lo que le van a decir. Carmen, yo no conocía a nadie a quien le hubiese pasado. Yo tenía miedo del parto por el dolor, por las vueltas de cordón, por las historias que conocemos, pero yo no conocía a ninguna madre. A ti yo te conocí meses después. Ujú. Luego me fueron presentando, ¿no? Pues esta es la hermana de una amiga. Quedé a tomar un café con esa chica. Esta, no sé cuánto, hablamos, no sé qué. Pero yo hasta ese momento hay un momento muy, muy grabado en mi memoria cuando ya me dan la mala noticia y me dan la habitación, me asignan la habitación y tal, que yo tenía todo el rato como la mirada perdida y tengo ese recuerdo como si fuera ahí en nebulosa, que yo pensaba todo el rato, ¿cómo es posible que yo no conozca a nadie y esto me haya pasado solo a mí, justo a mí, que lo he deseado, que lo he luchado, que todo esto? Y claro, es porque de esto no se hablaba. Entonces, por ese motivo, yo me fui a urgencias sola. Y ese momento se convirtió en el episodio más traumático de toda mi vida, porque, bueno, te iba a decir, es inimaginable. Bueno, es inimaginable, para ti no lo es, claro. No, no, Para no, ti no no. es inimaginable, tú lo imaginas perfectamente porque lo has vivido No, igual no, que es yo. que, o sea, tú lo has dicho, la palabra es traumático. O sea, y la palabra es shock. O sea, es que cuando las pronuncian, y aparte que las horas para ti pasan como una película después. O sea, es como que estás tan en shock que Hmm. todo lo que te van contando, diciendo que tienes que hacer y que no sé qué, tú te estás pensando, esto yo no lo estoy viviendo. O sea, esto no me Así está mismo. pasando a mí. Es que es así. Así mismo, así mismo. Y yo tardé tiempo en poder asimilar todo lo que estaba pasando. Y cuando digo tiempo, digo días. Después del parto incluso. O sea, me seguía despertando y pensando, no me ha pasado a mí, me tocaba la tripa, tiene que estar aquí, ¿dónde está? O sea, es algo tan difícil de encajar, es porque es tan animal, no es tan instinto, están tus entrañas, que de verdad que qué difícil recolocar luego eso, ¿no? Recolocar tu vida, recolocar tus emociones, recolocar que tu hijo o tu hija no están. No, Yo, es que pues te levantas por las mañanas y dices, no ha pasado esto, no me ha pasado a mí, no ha podido pasar, esto no es real, esto no es tal. O sea, yo recuerdo de hecho ir a la matrona ya cuando llegué a Gijón, porque yo di a luz fuera, y decir, ¿necesitas ayuda psicológica? Y decir, no, 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 no. Y a la semana, 15 días, decir, ostras, yo con esto no puedo sí. sola, no puedo con esto, porque no, al principio no digieres lo que ha pasado, no recolocas todo lo que has vivido, el parto, o sea, porque también es el parto, ¿no? Una cosa súper traumática. Mira, este fin de semana pasado me he reunido con mis amigas de la carrera, ¿no? Mis amigas de mi grupo de amigas, ¿no? Y hablábamos de esto un poco y me preguntaban, pero ¿cómo es posible que haya que parir a tu hijo sabiendo que no viene vivo, que no está vivo? Pero ¿cómo puede ser? Pues es.
pues sí, también son cosas que hasta que te pasan desconoces, ¿no? Pues yo no me lo imaginaba a mí. Yo llegué allí y dije, bueno, pues ahora me harán una cesárea o tal, o cuando vine el médico me explica que lo que va a pasar a partir de ese momento, a mí me parecía todo como añadir tortura a la tortura que era ya de por sí saber que mi hijo había dejado de latir, que me parecía inconcebible. Yo le preguntaba a mi hermano, ¿no? Que es médico, cuando llegó y le preguntaba, pero no hay una posibilidad de que se hayan equivocado. Yo todavía en mi inocencia, fíjate que yo la inocencia a partir de ahí la perdí de golpe, pero todavía conservaba esa parte de inocencia que decía, mira que si nace y se han equivocado. Fíjate tú que, Ya, pobrecita, ¿no? Me es da hasta pena normal. pensarlo. No, pero es Digo, normal, pobrecita yo. le pasa, pasa. Y me decía mi hermano, no, Vir, no, esto se sabe ya, tal. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y que lo tengo que parir, pero ¿esto qué significa? ¿Cómo? Yo no voy a poder. Pues No, luego no, y podemos, piensas que no puedes, es que es así. Dices, no, es claro. imposible que yo tenga que dar a luz ahora. O sea, no. Y de hecho quieres cerrar los ojos y creo que una cosa recurrente en las mujeres que nos pasa es, o sea, ¿hay alguna forma de dormirme, de que lo saquéis y como que esto no ha pasado? Lo que pasa que, o sea, quiero decir, al final, como ha pasado, por mucho que cierres los ojos, en algún momento durante el duelo se te van a abrir. Yo quería que pasara el tiempo. En mi cabeza estaba que pase un año rápido, ¿no? Porque yo pensaba Sí. como que dentro de mi ignorancia también, si pasa un año, pues yo ya esto como que se habrá olvidado, ¿no? Y al principio, muy al principio, los primeros días, no quería que me vieran mis vecinas sin el bebé, porque no quería dar explicaciones, porque cómo afronto esto, tenía un miedo como escénico, ¿sabes? Terrible. Hasta que un día me dijo mi hermana, Vir, esto va a formar parte de tu vida siempre. Vas a ir al médico y te van a preguntar embarazos, abortos, o sea, y vas a tener que contar, empieza a trabajar el que sea parte de tu vida. Y me di cuenta que justamente hablar de mi hijo es lo que me iba a salvar. Al principio me daba miedo hablar de él y en cuanto abrí esa puerta y empecé a hablar, fue lo que me ayudó a aprender a vivir sin él. Es curiosísimo, ¿no? Porque al hablar, ese amor permanece y crece y avanza y bueno, pues te pasa a ti también. O sea, Carmen es tu hija, aunque no la puedas ver. Y la Es quieres, que, sí, no, me aunque no la acuerdo puedas que, abrazar. sí, es que me acuerdo de una cosa con respecto a lo que estabas diciendo, que me acuerdo antes de dar a luz, ya estando, pues que te ponen la medicación para dilatar y todo eso, y me acuerdo que vinieron a preguntarme el nombre. Y yo no lo había hecho público el nombre de ella. En mi cabeza estaba Carmen y había sido como Carmen o Carmen o Alicia, pero yo no había hecho público, pero mi interior era Carmen. Y me acuerdo que mi marido y yo nos miramos y dijimos, no pongas Carmen, porque si tenemos otra hija, la podemos llamar así. O sea, fíjate lo irreal, o sea, Fíjate. como tú en ese momento no eres consciente de lo que estás viviendo, además todavía no había dado a luz ni siquiera, ¿sabes? Porque en el momento que di a luz es como que le pongo cara y ya ahí te van Sí. todas las dudas de absolutamente todo, ¿no? Pero que digo, madre de Dios, ¿cómo es posible que negásemos eso de forma tan tremenda? Pues Su el nombre. desconocimiento, el estar tan perdido porque en ese momento inicias un camino tan que yo creo que, pues eso, que luego vas recolocando esas piezas, ¿no? Y lo que dices tú, pero ¿cómo se me pudo ocurrir esto? Pues porque se te ocurrió lo que podía ocurrirse con las circunstancias que teníamos e hicimos lo que podíamos para sobrevivir. Y luego ya cuando vas poniéndote de pie, pues eres consciente, ¿no? Pero fíjate, ¿y esto cómo se me ocurrió? Pues se te ocurrió, como se me ocurrirían a mí otros que de repente era como, y cómo, no? Pues a lo mejor ahora, pues esto lo hubiera enfocado de otra manera ya, pero es que ahora no somos las personas que éramos en aquel momento. Por eso Claro. yo me parece súper importante el manejo de la culpa cuando te sucede algo así. No sé si te pasó a ti, yo me sentí culpable, no sabía por qué, porque no había nada que yo hubiese hecho, que podía haberme equivocado y tener un accidente, pero es que tampoco pasó. Pero yo dije dos frases y las recuerdo perfectamente y nítidamente cuando me dijeron las tres malditas palabras no hay latido. Yo me levanté de un salto de la camilla, me acerqué a la pared que había enfrente de la consulta, me llevé las manos a la cara y dije dos frases. Una, ¿cómo voy a seguir viviendo a partir de ahora? Dos,
es por algo que haya hecho mal yo, así, tal cual, las recuerdo nítidamente. Otras cosas se me han emborronado, pero eso lo recuerdo y pienso, ¿cómo es posible que pensase si es por algo que había hecho mal yo? Porque quiero decir, bueno, pues si he hecho mal, si me he tomado un té que no me podía tomar, imagínate, y yo no lo sabía, tampoco tiene hueco la culpa, pero cómo nos zarandea la culpa, ¿verdad? Claro, porque necesitamos también un porqué. O sea, Eso ni tú es. ni yo lo tuvimos. O sea, en mi caso fue una corionianitis aguda, que es una infección, pero negativo, toxoplasmosis, listeria, todo lo que podría dar conocido dio negativo. Con lo cual yo dije, o sea, o sea, nunca tuve una respuesta, tú tampoco la tuviste, o sea, un porqué no lo hay. Entonces, ¿qué? No, Al principio te obsesionas con buscar un porqué, en plan, oye, necesito que me deis una razón para saber por qué ha pasado esto, ¿no? Y te obsesiona y yo entonces, y sí corrí, porque yo en ese embarazo corría, ya. y el ginecólogo me dijo, Carmen, no, porque yo este tema lo tengo súper estudiado, el del ejercicio, el deporte en el embarazo, digo, porque además yo venía de 3 embarazos donde todo iba bien y yo había hecho libremente todo aquello que había querido sin ningún tipo de problema, todo lo que había querido, nada inseguro, pero quiero decir, una vida normal, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, lo que pasa con el tiempo, cuando aceptas lo que ha pasado es cuando dices, bueno, ya está, yo aquí no tuve ninguna culpa, pasó. Y ahí, de alguna manera, también sanas un poco, claro. Y aprendes otra cosa, porque pues, hemos aprendido también muchas cosas que nos ha enseñado el dolor, ¿no? Porque a veces el dolor también es un maestro, aunque nos hubiese gustado que no fuese así. Aprendes otra cosa que yo, al menos yo no sabía antes, y es a vivir con la incertidumbre. A vivir con la incertidumbre de no saber qué pasó. ¿Sabes? De yo tengo que seguir adelante sabiendo que no sé lo que pasó, valga la redundancia, ¿no? Y que simplemente murió. Lo llaman muerte fetal anteparto, muerte fetal intraútero, a veces te dicen como una especie de muerte súbita, pero intrauterina, y yo creo que todo eso es que a día de hoy no hay explicación, pues bien sea pues porque la medicina llega hasta donde llega y más en medicina fetal, ¿no? Tampoco se puede estudiar mucho dentro del útero, mientras hay vida, me refiero. Entonces, bueno, pues igual dentro de 20 años nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros tal, pues saben algo más, pues porque de momento la medicina llega hasta aquí, que nos creemos que tenemos el control de todo y no, hay cosas que pasan y no tienes el control y tienes que vivir y tienes que volver a recuperar la vida y la sonrisa, aún con la incertidumbre de no saber qué pasó. Es que ahí es una parte muy importante la que has dicho, la del control. Porque tú piensas que a partir de la semana 12 tú ya vas a tus revisiones y todo está súper controlado y todo fenomenal. Y de ahí sí o sí van a hacer un bebé sanísimo, ¿sabes? Y a mí me sigue impactando mucho ver los papeles, ¿no? Yo tengo una carpeta con cada uno de mis hijos con todo lo de los embarazos, la cartilla, tal, no sé qué, ecografías, tal, y obviamente pues me he guardado eso de Carmen. Y me sigue impactando leer lo de muerte fetal. O sea, y cuando veo en la lista hijo vivo, nacimiento hijo vivo, hijo vivo, hijo vivo, hijo muerto. O sea, me sigue impactando muchísimo porque o sea, leerlo es como, yo viví Sí. eso. Mm. Mira, hace poco, la semana pasada, aproveché para hacer así como limpieza de papeles, organizar, me compré la típica carpeta esta grande que vas metiendo ahí, ¿no? Toda la documentación, porque claro, yo también he tenido mucho seguimiento médico después de eso, pues un Claro. poco pues para ver si pasó, qué no pasó. Yo he seguido intentando, te he contado el aborto. Entonces, claro, igual que tú, yo no tengo hijo vivo, pero tengo todas las carpetas de el intento de Uriel, el embarazo de Uriel, el aborto, el otro aborto, o sea, todas sin carpetas. Y entonces lo estaba colocando y tenía tampoco, o sea, tenía un poco de la sensación que me estás contando tú, ¿no? De leerlo, yo leo autopsia, informe de placenta, muerte fetal anteparto, leo las medidas, ¿no? De mi hijo, Uriel pesó 3 kilos 190, que ahí fui como, boom, dosis de realidad de Dios mío, es que tengo mis sobrinos mellizos recién nacidos que nacieron un poco antes y pesan eso, o sea, eso tomé como conciencia, ¿no? Porque ahora hablaremos de este otro tema, porque como tú bien sabes, yo no pude verle a Uriel y tú sí a Carmen, ahora si quieres hablamos de eso. Ujú. Y me golpean esos términos también cada vez que los leo, ¿no?
La palabra latido me golpea, se me quedó. O sea, es una palabra traumática para mí. Y bueno, pues con eso vivimos nosotras, con eso vivimos. Mirar esos papeles y que se te encoja el corazón, que a veces vuelvas a decir, pues yo lo digo, ¿cómo pudo ser? Es algo que yo repito mucho. Esa frase, fíjate, y además la digo y me conmueve porque todavía, y hace casi 4 años, todavía yo digo muchas veces, ¿cómo pudo ser, no? Sí, Pues sí, fue. te entiendo perfectamente porque yo lo pienso y digo, ¿cómo pudo ser aquello? O sea, ¿cómo pudimos sobrevivir a eso? ¿Sabes? Porque es un... Te voy a preguntar lo del parto, que lo has comentado ahora, porque, bueno, tú bien sabes que nos escribe mucha gente, ¿no? Sí. Preguntándonos, gente incluso que está en el hospital esperando a dar a luz y te pide consejo y te dice, ¿qué hago? Y claro, yo les aconsejo verlo, tú no lo viste. Mm, cuéntanos, ¿tú fue una decisión? ¿Fue que no pudiste? Em, Tú les aconsejas verlo porque a ti te vino bien, que es lo que hiciste tú. Yo no les aconsejaría no verlos porque creo que es algo muy, muy personal. Yo no le vi exclusivamente porque no fui capaz de verle, porque me dio un miedo atroz a no ser capaz de seguir viviendo con esa imagen en mi cabeza, porque pensaba, quizás erróneamente, ¿no? Que lo que yo iba a ver me iba a destrozar la vida todavía más. Porque pensaba, mira que si lo que veo, mira que si le encuentran, que mira que sí, y me daba miedo esa imagen. Y fíjate que ahora yo tengo esa imagen porque mi hermano lo vio y lo cogió y lo abrazó y le hizo una foto para mí. Y yo esa foto la he visto el año pasado, porque nunca le pregunté, nunca quise saber nada, nunca se me pasó por la cabeza que le pudiera hacer una foto. Él la guardó bajo 7 llaves y un día yo le pregunté y me dijo, sí, Vir, yo le hice una foto y aquí está, no la ha visto nadie, solamente tú tienes que ser la primera en verla. Si eso pasaba alguna vez, tenías que ser tú. Mi hermana sí sabía, él le contó que él había hecho una foto, pero solamente lo sabían ellos dos. Y, y nunca me he arrepentido, Carmen, nunca me he arrepentido, pero solo por una razón, porque yo he sabido trabajar. Él, la persona que yo era en aquel momento, no fue capaz de verlo. Y eso no, no es justo que yo me fustigue por ello, porque no había nadie en el mundo que le quisiera más que yo. No hay nadie en el mundo a día de hoy que le quiera más que yo. No lo vi exclusivamente porque yo no podía hacer nada por él, pero yo sí necesitaba hacer algo por mí si quería seguir viviendo. Y yo decía, si lo veo y veo algo que más traumático de lo que estoy viviendo, igual me tiro por esa ventana, no soy capaz. A lo mejor lo hubiera visto y no hubiese sido para tanto, porque ya te digo que la foto es muy dulce, es un bebé dormido, con su gorrito y todo, es dulce. Entiendo que la foto no es lo mismo que verla en persona, pero sentía que no podía hacer nada más que lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, por esa razón, yo no me he arrepentido. Por eso, cuando yo conté esto, acuden muchas mujeres diciéndome, yo tampoco pude y me siento muy culpable, y les explico, yo no me siento culpable por esto, intenta a lo mejor trabajar por ese lado. No hay nadie en el mundo que le quisiera, bueno, yo hablo siempre de mí porque en mi caso no hay papá, yo lo hice con un donante, pues en el caso de que haya papá o sean dos mamás, pues nada más que sus padres o sus madres o su papá o quien sea, eso es así, nadie más en el mundo le podía querer más que tú. Entonces, no te culpes, hiciste lo que pudiste con las circunstancias que tenías en aquel momento, que eran durísimas. En otro momento hubiese decidido, hombre, si tú me dices ahora que si Uriel entra por la puerta en brazos de una enfermera, si yo lo vería, yo te digo que sí. Pero es que yo ahora no soy la mujer que era en aquel momento. No podemos juzgar el Desde luego. presente, el pasado desde el presente, ¿no? No, te entiendo perfectamente. Yo lo que sí que creo que, y si nos está escuchando gente está en ese entorno, son sanitarios, es el hecho de que lo pregunten. Porque yo Sí, reconozco que si nadie me hubiera venido a la habitación antes de dar a luz y me hubiera dicho, ¿vais a querer verla? O sea, en sí, mi cabeza, a mi cabeza no hubiera llegado esa pregunta por el estado de shock en el que estoy. Y creo que también hay mucho arrepentimiento porque quizá nadie les hizo esa pregunta, nadie les dijo que existía la posibilidad de hacerlo. Y eso, claro, cuando ves que otras personas lo han podido hacer y que a lo mejor sí. eso les hubiera dado paz. O sea, en mi caso, la respuesta de mi marido fue yo no. Y yo dije, yo sí quiero verla.
Y entonces mi marido dijo, pues si tú la ves, yo también, ¿sabes? Ya. Y yo, si alguien me pregunta, digo, yo vería a tu bebé, o sea, de verdad que es como lo que tú dices, ver un bebé dormido y a mí me sanó, me dio mucha paz, me hizo ilusión ver que se parecía a uno de sus hermanos. Y me pareció un momento precioso, lo que pasa que se añade la locura de que realmente tú no soltarías a ese bebé. Dices, es que no quiero, no, o sea, eso que me has dicho, que lo deje ahí cuando ya me haya despedido, no soy capaz. O sea, fue mi marido el que me arrancó a la niña un poco de los brazos para decir, vamos, Carmen, ya. Y otra cosa que tú has mencionado también, lo de la foto. Yo llamé al hospital meses después diciendo, ¿le habéis hecho una foto con lo de al hacer la autopsia o tal? Y me dijeron, no, estaba bien por fuera, no se hicieron fotos. Y me arrepentí mucho, porque en aquel momento o sea, me hice una foto de las manos de las dos juntas, pero me pareció como macabro, porque como Ya. vivimos en una sociedad que no da cabida a la muerte, me pareció macabro cuando realmente ahora agradecería tanto porque los recuerdos se van olvidando, ¿no? Los físicos de la gente. Entonces, bueno, yo creo que compartir esto tú y yo, ¿no? Sí. Tú no, en ese momento decidiste que era así porque veías que aquello te podía hundir más, a mí me dio paz. Está bien que la gente sepa que hay formas distintas de afrontar Sí. esto y que nada está mal, que es que Mm. bastante carga es tener que tomar decisiones en ese momento Eso para las es. que no estás preparada. Totalmente, o sea, estás devastada y tienes que tomar una decisión detrás de otra y bueno, pues en una de esas te puedes equivocar o simplemente tomas una decisión que en otro momento no hubieses tomado, también puede ser. Y lo que tú dices es muy importante, ¿no? Que en los hospitales asesoren bien porque que incluso te puedan permitir que tengas ese ratito de poder vivir el dolor como mejor consideres normalizando, entre comillas, la muerte porque la muerte nos va a tocar a todos y por supuesto que se muera tu hijo antes que tú es algo que no es para lo que no estamos preparados y que se muera dentro de tu vientre pues te destruye también. Pero si alguien te dice, no, mira, pues tenéis aquí vuestro ratito, podéis sacar fotos si queréis, puedes cogerle, darle besitos, lo que sea, ¿vale? Pues tú lo vas a hacer con mucha más naturalidad y a lo mejor a ti se te hubiese ocurrido decir, pues le voy a hacer una foto a su carita, pues porque la quiero conservar en el futuro. Por suerte, cuando mi hermano, cuando mi hermano me contó que se la había hecho, es como si me hubieran hecho el mejor regalo del mundo después de todo esto. Em, y para que te hagas una idea, yo le imprimí una foto a mis padres y mi madre le compró, ese mismo día se fue a comprarle un marco, claro, les tuve que decir, bueno, que sepáis que hay una foto de Uriel, ¿qué tal? Claro, les removió muchísimo porque ya le ponía en cara, aunque yo tenía la Eco 4D, que sabes que es muy realista y tal, pero ya no era una Eco, era una foto de su nieto. Es una foto de mi hijo, que yo estoy hablando aquí contigo, y yo estoy en la que era su habitación, y yo tengo ahí la foto de mi hijo, porque yo también le puse un marco, y a mí me da mucha paz verle, me da mucha ternura, a veces comento cosas mirándole, ¿sabes? Y bueno, pues es verdad lo que dices tú, si te dan esa opción, pues a lo mejor no sé, a ti no se te habría ocurrido o incluso te da la Claro, sensación de que estás haciendo algo indebido, ¿sabes? Como, ay, ¿cómo voy a hacer yo? claro. Pues si te animan, a lo mejor si quieres, esto lo puedes hacer, si quieres, pues a lo mejor lo que no se te había ocurrido porque estás en shock, se te ocurre. O al menos puedes Claro, decidir, ¿no? Ah, pues sí, ah, pues no. claro, Bueno, yo lo agradecí mucho. Yo tuve mucha suerte, tú también me lo has contado con el sí, equipo que te sí, atendió, pues agradecí mucho que te contaran, pues ahora va a suceder esto, ahora tal. sí, Agradecí mucho un beso en la frente mientras me ponían la epidural, o sea, agradecí todo muchísimo, que son pequeños detalles que no se te olvidan sí. nunca, ¿no? Nunca. Y, y claro, que te digan lo de la foto, que te digan lo de ver al bebé, que te digan lo de tal, Sí, que te digan, oye, vemos que se elabora mejor el duelo de esta sin manera, duda. tal, no sé qué. Se añade, o sea, ayuda mucho a tomar Mm. decisiones cuando tu cabeza no está en eso. Sin duda. Yo siempre digo que en cuanto te dan la mala noticia, ahí arranca el duelo, ¿no? Entonces te prepara mucho mejor para ese duelo que vas a tener que elaborar tú
que te acompañen en ese principio como te lo dicen, que te den las opciones que hay, que te faciliten ese camino, ¿no? Porque el duelo es tremendo. Y bueno, pues es un camino que tienes que recorrer tú el tuyo, el papá el suyo, la otra mamá el suyo, el abuelo y la abuela tendrán el suyo. Y bueno, pues cada uno su propio duelo. Es un camino que hay que hacer cogidos de la mano, pero lo tienes que atravesar tú ese dolor. Y bueno, si te encuentras por el camino amabilidad, dulzura, esos detalles de los que tú hablas, que yo también me encontré, ayudan muchísimo para lo que luego te viene, que es la otra parte, ¿no? De todo esto, que es un duelo pues muy desautorizado, muy silenciado, muy invisible y que poco a poco, cuando alzamos la Sí, voz, pues le damos visibilidad a este dolor, a esta situación, a nosotras, claro. a nuestros hijos. Yo es que creo que como no, como es una personita a la que nadie ha visto, pues Exacto, por eso no hay, o sea, por eso es un duelo silenciado, porque nadie ha visto a ese bebé, ¿sabes? Entonces, pues si fallece con 3 meses, pues claro, es el drama o sea, que es todo dramático en general, no voy a ponerme sí, aquí a sí, comparar dramas, pero que como la gente ya lo ha visto, le ha puesto cara, pues es como más consciente de si pasa ahí al final del sí. embarazo, claramente. Y porque vivimos en una sociedad que le tiene miedo al dolor. Es decir, estamos como que el dolor no es parte de la vida, ¿no? El dolor es parte de la vida, igual que la muerte, el dolor propio y el ajeno. Por eso a veces esas frases tan desafortunadas de, bueno, puedes tener otro, eres joven, tú todavía estás fenomenal, no sé qué. Perfecto, se puede tener otro, o muchos más, pero serán otros. Carmen es Claro, Carmen y Uriel es Uriel, ¿sabes? Entonces, y luego está Aurora y es Aurora. Y cada uno de tus claro. hijos tiene su lugar en tu corazón y en tu No, vida. Pues eso es igual, esto es igual, ¿no? Yo digo, ¿podré tener otro? Pues a lo mejor sí tengo otro u otra, pero será otro. Y tendré un hermano que se llama Uriel, que murió en la semana 39 dentro de mi barriga. Es así. Virginia, tú, a alguien que esté pasando por esto, ¿no? Recientemente, ¿cuál es el consejo con tu vivencia que tú, o cuando alguien te pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que dices a esa persona para ayudar, ¿no? Mira, a mí no me gusta que se hable en términos de superación, porque yo creo que la muerte de un hijo, sea cuando sea, no se supera nunca. Aprendemos a convivir con eso, ¿no? Me parece una expresión más acertada y mucho más realista. Y bueno, a mí me gusta transmitir un mensaje de esperanza. Cuando yo he sido capaz de transmitir esperanza, porque había una época en la que yo no sentía esperanza. Creo que el duelo es muy importante transitarlo bien transitado para poder atravesar todas sus etapas, todas sus fases y al final llegar a esa etapa de aceptación, que no es resignación, es integrar eso en tu vida y seguir caminando. Siempre digo también, dos, que si no sabes sola, porque son emociones que seguramente tú no has vivido antes, busques ayuda. Yo la tuve, tú también, y nos ayudó muchísimo. Ayuda especializada, terapia, cada uno lo que le venga bien. Y, y luego siempre digo que se puede volver a ser feliz siendo otra persona. Esta experiencia, nadie sale ileso de algo así, pero puedes volver a ser feliz. Elijas la manera que elijas, puede ser teniendo más hijos, puede ser, resulta que es que tú sanas y dices, pues no quiero tener otro, pues genial, resulta que tienes más, pero es que son cosas distintas, como volvemos a ese punto en el que, como ese hijo es el que es y es único, tener otro no lo oculta, tener otro es tener otro y seguramente da mucha luz, porque yo lo veo en ti y en Aurora, y cuando yo me enteré que nació, que estabas embarazada Aurora, yo te lo dije, esta niña representa esperanza para mucha gente también, ¿no? Que quiere decir, vale, pues quiero tener otro hijo. Y si es que esa niña además en la cara se le ve la luz. Y luego hay otra amiga que se llama Luisa, que también le pasó exactamente igual que a nosotros. Tiene otra niña, que igual veo a esa niña y digo, pero si es que esta niña Inés es que tiene luz en la cara, ¿no? Pues eso. Y, pero que sea la forma que cada una elija de vivir una vez que ya has pasado la etapa de supervivencia y vuelves a vivir, eh, yo sí creo que se puede ser feliz. Siendo otra persona, yo no tengo la inocencia que tenía antes, perdí muchas cosas por el camino,
pero también Uriel me dejó cosas buenas, ¿eh? Yo valoro mucho más el presente y los momentos que vivo, he aprendido a darle mucho más valor, porque mi hijo me enseñó de golpe que la vida y la muerte la separa un hilito, ¿sabes? Y la muerte aparece a veces de forma inesperada y arrasa con todo. Jo, es que además lo explicas tan bien, lo de arrasa con todo, es que es así, piensas que te mueres y Sí, piensas nunca más voy a volver a ser feliz y por eso recurrimos a personas que han vivido eso hace tiempo. Me sí. recuerdo saliendo del hospital y llamando a una persona que no conocía de nada, pero me habían dado su contacto, que le había pasado hace varios años, y hablando con una desconocida por teléfono, escuchándole que era una persona feliz, que había vuelto y yo decía, quiero llegar a ese punto, ¿no? Quiero llegar a ese Sí, punto. Y eso, o sea, es que pase el tiempo porque yo quiero estar en ese punto que ahora mismo mi vida es oscura. Es que para mí es la palabra que mejor la define. O sea, mi vida era oscura, ¿sabes? gris. Oscura, gris, exacto, gris, Sí, yo todo. es que cada vez que veo una foto de los meses posteriores, digo, esa no soy yo. Eso Yo es. no soy eso que había ahí. A mí me pasó que no, que yo hago muchas fotos porque me encanta hacer Yo fotos y también. guardarlas de recuerdo. Esté con quien esté, siempre estoy haciendo fotos, ¿no? Yo esa época, después de parir, no quería hacer fotos porque erróneamente, fíjate, pensaba que igual así se me olvidaba antes. Bueno, sí, Luego que es que aprendí son. que no lo tenía que olvidar, que lo tenía que integrar en mi vida, pero claro, lo fui aprendiendo todo paso a Claro, paso. no, es que todo eso hay que integrarlo, ¿sabes? Bueno, Eso pero es, es que son cosas al final normales, porque la situación, pues es como es muy traumática, muy dura o sea, al final el mensaje que yo quiero trasladar un poco desde aquí, que has trasladado tú también, es que lo vivas como lo vivas, todo es normal, ¿sabes? O sea, lo exacto, que hagas un duelo patológico, ¿vale? eso es. ¿sabe? Que hayan pasado 4 o 5 años y sigas como estabas en el primer momento. Obviamente no, porque ahí no se ha elaborado un duelo. Pero todo lo demás, pues todas las reacciones, hay quien no quiere hablar de ello, hay quienes queremos hablar de ello por tal. Todo es normal cuando se ha pasado por algo así. Sí, me sumo a tu mensaje porque pienso como tú. Cada persona lo vive como puede y todas las reacciones son normales, salvo efectivamente que tú digas que me he encontrado con algún caso que me ha escrito alguna chica que me decía, han pasado 5 años y el dolor es el mismo. No, pues entonces el duelo se te ha atravesado, se te ha hecho patológico y necesitas que te ayuden, Ayuda. porque el dolor pasa de ser, no sé si tú lo viviste así, de ser angustioso y desesperado, al dolor se va calmando, sientes dolor de otra manera y luego eh, va llegándote un poco la serenidad, ¿no? Claro que nos da pena que nuestros hijos no estén, claro que nos duele, claro que ojalá estuvieran aquí, pero lo recordamos desde el amor y lo vivimos desde el amor y ya yo esa angustia que decía, o sea, Eso tengo aquí una pasa. opresión en el pecho, eso pasa, es que si no pasase no podríamos seguir viviendo, Bueno, no podríamos vivir, efectivamente, o sea, no podríamos vivir. no podríamos. Bueno, Vir, pues, me ha encantado hablar contigo. No sé si me has visto que se me ha caído una lágrima en un momento Y a dado. mí, sí. Que muchísimas gracias y nada, pues si tenemos que volver a hablar del tema, volveremos a hablar. Yo no tengo problema. Si tenemos que hablar, hablamos, que seguramente demos un empujoncito a alguna persona que nos está escuchando y bueno, al menos que sepa que se puede volver a sonreír. Así que te agradezco esta charla y te agradezco que me hayas invitado y ojalá podamos dar un poquito de luz. Pues creo que me hubiera quedado charlando con Virginia bastante más tiempo. No nos ha dado tiempo tampoco a hablar del embarazo después de la experiencia, ¿no? que vivimos. No nos habéis visto las dos. Hemos llorado, se nos ha caído alguna lágrima. Yo le agradezco enormemente que haya hablado de este tema, porque nos hemos dado cuenta estos años ambas que la gente necesita oír esto para concienciarse quien no lo ha pasado y para consolarse un poco, ¿no? Quien sí lo ha pasado. Pues eso, lo que necesitamos todas, ¿no? Cuando lo vivimos, que es saber que se sale de ahí, que se vuelve a ser feliz, se vuelve a vivir. Nada, poco más que decir de este episodio, que gracias por acompañarnos y recordad que estoy en redes como No Soy una Drama Mamá y que podéis escuchar los podcasts en todas las plataformas. Hasta la próxima.